La contribución más importante del cine alemán tuvo lugar entre 1913 y 1930 cuando se estrenó Hombres. Los historiadores del cine han estudiado a fondo este periodo, extremadamente diverso. Esto es Butaca Pop, acompáñanos a conocer más datos curiosos del cine alemán. La historia del cine alemán inicia unos pocos años después del nacimiento del medio. El 1 de noviembre de 1895, Max Skladanowski y su hermano Emil presentaron su propio invento de proyector cinematográfico, el Biscope. Era una serie de 15 minutos de 8 pequeños films. Fue la primera reproducción de una película en la cual la audiencia europea estaba pagando. La cinematografía fue vista en público por la clase alta. Sin embargo, la novedad de imágenes, el movimiento no duró lo que esperaba. Pronto comenzaron a mostrarse cortometrajes triviales a la clase media y a la clase trabajadora en atracciones de feria. La primera película alemana artística empezó a ser producida alrededor de 1910. Un ejemplo fue la adaptación de Edgar Allan Poe, El estudiante de Praga, que fue dirigida por Paul Wegener y por Stella Rai. Los cines por sí mismos empezaron a establecer puntos de referencia pocos años antes de la Primera Guerra Mundial. El primer cine autónomo dedicado al cine alemán se abrió en Mannheim en 1906 y para 1910 había más de 1000 cines funcionando en Alemania. El público deseaba ver películas populares con una continuación alentada por la producción de series de películas, especialmente en el género de películas de misterio, que fue donde el director Fritz Lang inició su brillante carrera. Películas expresionistas estaban basadas en gran medida en los símbolos y en las imágenes artísticas en lugar del rígido realismo para contar sus historias. Dado el ambiente sombrío generado después de la Primera Guerra Mundial, era de esperarse que su tema principal fuera crimen y el horror. La película que dio más crédito en el expresionismo es la de Robert Wiene, El gabinete del Dr. Caligari. En 1920 se pintó una imagen en la pantalla de cine con ningún set real construido, pero exagerado geométricamente. Imágenes pintadas con pisos y paredes que representaban objetos y utilizando a veces luz y sombras, y una historia que incluía oscuras alucinaciones de un hombre demente. Un estilo que incluía un acto exagerado y un vestuario inusual eran otras de las características de este movimiento. Después de la influencia del expresionismo, empezará una variedad de géneros y estilos desarrollados durante la época de 1920. Las películas se vieron influidas por la nueva objetividad con temas socialmente preocupantes y regresando al realismo. Junto con ello, películas de George Wilhelm, Joyless Street, La caja de Pandora, Loves of Jane Eyre empezaron a expandirse durante la década de los años 20. El movimiento es principalmente característico por la tendencia y entender la realidad, frecuentemente asociado con películas callejeras. Muchas de las películas que surgieron durante este periodo en Alemania fueron espectáculos históricos diseñados para atraer a una multitud y un lanzamiento internacional a pesar de tener un presupuesto corto. Otro movimiento artístico en el cine alemán para este periodo fue el Kammerspiel o la cámara del drama, asociada en particular al guionista Karl Mayer. Este movimiento fue en muchas maneras una reacción en contra del espectáculo. Las tendrían a girar en torno a la vida de las personas ordinarias, generalmente tristes. Normalmente llamadas películas instinto, la producción y distribución del sonido fue rápidamente tomando por la industria cinematográfica alemana y para 1932 Alemania tenía 3.800 cines equipados para reproducir películas con sonido. Lamentablemente, la incierta situación económica y política que Weimar había ocasionado que un gran número de cineastas y actores dejaran el país, principalmente se fueron a Estados Unidos. Durante la época nazi, los periodistas no podían reportar una película, tampoco hacer un juicio artístico de cualquier otra índole. La ocupación y la reconstrucción de Alemania en el periodo inmediato después de la Segunda Guerra Mundial trajo una mayor y más duradera condición económica bajo las cuales la industria alemana ya había operado anteriormente. Muchas de las películas alemanas inmediatamente del periodo posguerra se pueden caracterizar
por pertenecer al género Trümmerfilm, literalmente película de escombros. Estas películas mostraban una fuerte afinidad al trabajo de los neorrealistas italianos, la trilogía del neorrealista de Roberto Rossellini, que incluía Alemania, Año Cero de 1948, y estaba preocupado primordialmente por el día a día de la devastada Alemania y de la reacción inicial de los eventos ocurridos durante el periodo nazi, lleno de horror, que era la primera experiencia que muchos documentales con material tomado de los campos de concentración liberados. Como consecuencia de esto, numerosas compañías de producción y distribuciones alemanas se salieron del negocio entre 1950 y 1960. El número de pantallas en Alemania del Oeste era casi la mitad entre el inicio y el final de la década. Como una reacción artística y económica del estancamiento del cine alemán, un grupo de jóvenes cineastas hicieron el Oberhausen Manifiesto el 28 de febrero de 1962. Este movimiento que vivió el cine alemán regresó a la crítica internacional por primera vez desde la República de Weimar. Abschied van Gestern de Heysel en 1972 encontraron una aclamación internacional y una buena crítica. Seguido del trabajo de estos autores, fue reconocida primero en el extranjero y después en Alemania. Alcanzando algunas de estas metas junto con ellos, el establecimiento del Estado fundado por la industria cinematográfica y el reconocimiento internacional de las películas alemanas, el nuevo cine alemán había empezado a mostrar algunos signos de fatiga para los años 80, aunque muchos de sus potentes continuaban disfrutando de su éxito individual. Alemania tiene una larga tradición de cooperación con la industria cinematográfica europea, que empezó desde la década de 1960. Desde 1990, el número de proyectos internacionales por cinematógrafos alemanes ha aumentado. El nuevo milenio desde el 2000 ha visto en general un resurgimiento de la industria fílmica, con un mayor presupuesto para las películas y una buena ganancia. Internacionalmente, las producciones alemanas son desconocidas y poco exitosas. Desde la década oro de 1920, la industria cinematográfica alemana no había obtenido la excelencia en su técnica o las narrativas populares que le gustaba a la audiencia mundial. Ahora vamos a la frase del video. Si uno mira hacia donde el cine recibe su último poder, dentro de este extraño parpadeo, se puede ver hacia atrás en la historia de la humanidad, y de pronto se muestra en todo ello su masividad, el placer visual. Walter Cerner. Esto ha sido una pequeña parte de la historia del cine alemán. Esperemos que les haya gustado y coméntenos qué les parece este tipo de videos. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Gracias.